Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro lunes de lectura de la palabra, de meditación de la palabra, en este su espacio creado para ustedes, Cartas Abiertas, el podcast. Estamos leyendo Hechos de los Apóstoles y hoy vamos a dar inicio al capítulo 17 de Hechos. Vamos a recordar que Pablo y Silas pasaron por un episodio muy difícil, donde los arrastraron, los apedrearon, los querían matar, estuvieron presos y una vez salieron de la cárcel, no sin antes Pablo haber expuesto su ciudadanía, siguen su viaje, prosiguen ese viaje y así inicia este capítulo. Entonces dice: tomaron el camino hacia el sur a través de Anfípolis y Apolonia hasta Tesalónica, donde radicaba un grupo de judíos. Pablo fue a la sinagoga como era su costumbre cuando llegaba a una ciudad y durante 3 sábados seguidos les predicó la escritura. Explicó los textos para que entendieran lo que leían a diario. Y una de las finalidades de Cartas Abiertas es poder leer la palabra, pero también de pronto tomar cositas que anteriormente en una lectura rápida no se pudiesen tener en cuenta. Y esto era lo que hacía Pablo allí, les explicaba los textos. ¿Para qué? Para que entendieran lo que leían. Y déjenme decirles que yo he sido una de las mayormente bendecidas en este espacio, porque muy seguramente yo he leído varias veces, pero se lee por encima y no se detiene uno a adentrarse entre esos renglones, en el significado, en lo que realmente la palabra nos quiere decir. Eso estaba haciendo Pablo. Entonces, él les decía que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos. No había otra opción. Les dijo: este Jesús que les presento es el Mesías. Partimos de varias cosas. El mensaje de Pablo es 100% cristocéntrico. Él no iba él no se iba por las ramas. Él le iba al motivo principal de su predicación, de su enseñanza. Siempre presentó a Cristo. Entonces él les comienza a decir: el Mesías, es decir, el mismo Cristo, tenía que morir. Ese era uno de los requisitos del sacrificio. Tenía que ir a la muerte. Pero no solamente se iba a quedar allí como muerto, sino que él tenía que resucitar para que ese sacrificio pues fuera victorioso, porque de nada hubiese servido si Cristo no hubiese resucitado. Y eso es lo que pasa muchas veces en la vida de los seres humanos. Cuando el ser humano se enfoca única y exclusivamente en ver un Cristo crucificado, pierde el enfoque de la victoria, que está en que Él resucitó. Él triunfó sobre la muerte. ¿Sí? Pero tenemos que verlo resucitado. Muchas veces es bien importante, o sea, todo tiene una justa medida. Porque cuando nosotros podemos traer de pronto, es imposible por lo que no lo vivimos con Él, la imagen de todo el sufrimiento de Jesús, es importante poderlo traer a la mente. Es importante reflexionar en el padecimiento de Cristo, porque fue algo muy doloroso. Y cuando nosotros logramos entender en parte todo lo que Él vivió, podemos atesorar, podemos abrazar su sacrificio y amarle con toda la profundidad que como seres humanos lo podamos hacer al entender lo doloroso de su sacrificio. Pero una vez logramos entender esta situación, podemos alzar los ojos al cielo y decir: gracias porque resucitaste, y ahí está nuestra victoria. La victoria fue de Él, claro, Él hizo el sacrificio y la resurrección, pero Él nos entrega la victoria. Seguimos. Algunos creyeron y se les unieron, entre ellos muchos griegos temerosos de Dios y un número considerable de mujeres
de la aristocracia. Aquí Pablo se está enfrentando a un pueblo diferente al que venía acostumbrado. Esta gente tiene una posición, ¿sí? Y esas posiciones eran posiciones eminentes en economía, en política, ¿sí? Eran personas muy inteligentes, muy estudiosas. Sin embargo, los judíos más intransigentes se enfurecieron por las conversaciones. Y lo podemos también ver porque cuando uno habla de Dios, sin nombrar a Jesús, es mucho más fácil. Pero es que la esencia es Jesús. Entonces, uno puede hablar de Dios y las personas se pueden identificar fácilmente con Dios, pero cuando entramos a hablar de un Salvador, ¿sí?, llamado Jesús, Hijo de Dios, la persona ya dice, no, espere, yo hasta allá sí no llego. No, un momentico, usted ya está hablando de otras cosas porque yo creo en Dios, y muchas personas dicen, pero yo creo en Dios a mi manera, ¿sí? Entonces, el problema no es hablar de Dios, el problema es hablar de Cristo, y por eso es que estos judíos intransigentes se enfurecen cuando escuchan hablar de un Jesús, Hijo de Dios, que fue a la cruz, que hizo el sacrificio, y mucho más, que resucitó. Ahí es donde viene el gran problema. Dice la palabra, estamos entre el versículo 4 y el versículo 5, y dice, enloquecidos por los celos, buscaron a gente pendenciera y formaron una horrible turba que aterrorizaba a la ciudad mientras perseguían a Pablo y a Silas. Tremendo. Volvemos a ver cómo la gente dice que enloquecidos por los celos. ¿Pero por qué estaban celosos? Porque estaban perdiendo adeptos. ¿Sí? Porque mucha gente que formaba parte de esas comunidades religiosas, que estaban profesando todavía una ley, que estaban dentro del fariseísmo, que estaban dentro de esa doctrina errada, porque ya no correspondía, porque Cristo ya había venido, entonces perdían personas. Y por eso odiaban, por eso se enceguecían y buscaban a Pablo y a Silas para matarlos. Dice que formaron una horrible turba. Y esta horrible turba es realmente un grupo de personas violentas. Lo leímos en el capítulo anterior, que decían que tenían sed de sangre y que eran tan violentos, tan sanguinarios, que con facilidad no se iban a conformar solamente con dar golpes a la persona, sino que lo querían llevar al extremo. Entonces seguimos viendo un espíritu opositor obrando en las personas, un espíritu de división completamente exacerbado, ¿sí? Que estos hombres seguían poniendo en riesgo su vida, pero aún así a ellos no les importaba. Versículo 5 dice, el asunto escaló a tales proporciones que irrumpieron en la casa de Jasón. Aquí aparece un personaje, Jasón, pensando que ambos estaban allí. Como no pudieron hallarlos, arrastraron al dueño de la casa, a sus amigos, y los arrastraron ante las autoridades gritando en forma histérica, esta gente quiere destruir el mundo. Se aparecen en nuestra puerta y atacan todo lo que apreciamos. Y Jasón está escondiendo a esos traidores que dicen que Jesús es el rey y que el César no es nada. Bueno, dentro de estos párrafos que acabamos de leer hay muchas cosas que vamos a estar mirando. Dice que irrumpieron en la casa de Jasón. ¿Y quién era Jasón? Entonces resulta que Jasón es un creyente, ¿sí?, que tiene un espíritu hospedador. Anteriormente, ¿quién fue? Lidia. Entonces, este hombre también hospedador, protector de Pablo y de Silas, porque se habla de Pablo, pero es que al lado de él andaba Silas. Los dos corrían el mismo peligro. Y Jasón les brindó seguridad, les brindó protección a cambio de su propia seguridad, porque démonos cuenta que dice que lo arrestaron y lo arrastraron ante las autoridades. O sea, él puso en riesgo
su propia seguridad. Y hay historiadores que dicen que él pudo venir siendo como un primo de Pablo. ¿Sí? La Biblia no nos lo dice, pero hay historiadores que piensan que él pudo haber sido familiar, un primo de Pablo. Y también se supone que él ofreció su casa como refugio, como punto de reunión de la iglesia. Era un hombre comprometido, era un creyente que no le importaba pasar por situaciones difíciles con el fin de. Ese fin de es que la palabra del Señor siguiese corriendo. Y para eso era necesario hospedar a la gente, y para eso era necesario abrir su casa, para que hicieran reuniones de iglesia allí. Entonces, los líderes de la ciudad, un momento, me estaba adelantando. Entonces dicen, me voy a devolver, me disculpan. Entonces dijeron, como no pudieron hallarlos, los arrestan, los arrastran y comienzan a decir, esta gente quiere destruir el mundo. Esto, aparte de ser una gran mentira, se convierte, es que una exageración es una mentira. O sea, es una verdad que fue exagerada y que en el momento de la exageración se puede convertir hasta en una mentira. Eso es un pecado. Entonces, dice que esta gente quiere destruir el mundo. ¿Era cierto? No. Estas personas no querían destruir al mundo. Estas personas querían que los que estaban en el mundo fuesen salvados por Cristo, no destruidos. Es una cosa muy diferente. Y dice, y se aparecen en nuestra puerta y atacan todo lo que apreciamos. ¿Qué apreciarían ellos? Vale la pena preguntarse. ¿Qué era lo que tanto apreciaban que lo que Pablo y Silas decían, ellos se sentían atacados por esas palabras? Entonces ellos estaban viviendo un mundo irreal, podemos decirlo porque estaban equivocados, pero un mundo lleno de idolatría, lleno de egocentrismo. Recordemos que eran personas que eran muy aristocráticos. Y muy seguramente, obviamente, cuando Pablo viene y da la palabra y muestra al Salvador, muchos de sus altares y de sus creencias pues tenían que derribarse, y por ese motivo era que ellos se sentían atacados. Y les dice, y Jasón está escondiendo a esos traidores. ¿Por qué traidores? Porque muchos se habían salido de sus grupos, ¿sí?, para aceptar a Cristo. Entonces ya los consideran traidores y dicen que Jesús es el rey y que el César no es nada. El gran ídolo que ellos tenían sembrado en su corazón y ocupando un trono era el César. Imagínense. Entonces cuando Pablo viene y les habla de Jesús, y Jesús es presentado como el rey, pues no lograban entenderlo. Por el pecado que habían, ellos no lograban entender que el rey no era ese César al cual ellos veneraban y servían, sino que el rey de reyes es Jesús. Entonces ellos estaban pues enloquecidos porque la idolatría no los dejaba ver. Y ellos dicen acá, dicen que Jesús es el rey y que César no es nada. Ellos mismos están proclamando una verdad, porque César era ese hombre símbolo de poder, pero un humano como cualquier otro, con posiciones diferentes, sí, eso los puede hacer diferentes ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios un ser humano normal, lleno de pecado, porque no conocía a Jesús. Entonces, cuando le dicen que no es nada, es importante tener en cuenta de cómo cuando nosotros llegamos a Cristo, todo lo que pensamos que es lo más importante, lo más valioso, lo último pues para nuestras vidas, carece completamente de valor. Porque el que viene a llenar toda ¿cómo llama uno eso? La prioridad en nuestras vidas cambia. Y viene a convertirse en prioridad Cristo.
el Hijo de Dios nuestro Salvador. Entonces, todo esto era lo que hacía que ellos se enloquecieran, ¿sí? Y no debatían, se iban de una vez con toda en contra de la vida de estas personas que estaban hablando de Jesús. Los líderes de la ciudad y la multitud se alarmaron por lo que oían. Así que obligaron a Jasón y a sus amigos a pagar enormes fianzas. Los dejaron en libertad mientras investigaban las acusaciones. Que vuelve y nos reitera la posición económica de las personas que vivían en Tesalónica. Porque dice que pagaron enormes fianzas. O sea que su capacidad económica era grande, ¿sí? Pero no les importó. Pagaban para poder ser libres y continuar con la obra. Porque con toda seguridad que Jasón, después de eso, no dijo, ay, qué susto, yo mejor me retiro porque se me presentaron problemas y yo no soy un hombre de problemas, entonces me retiro. No, estas personas tenían convicción y seguían adelante, en convicción hacia el Salvador. Ya César se había caído de ese trono que le habían elevado, ya César no estaba allí en sus corazones, el que estaba reinando era el Señor Jesús. Bueno, versículo 10. Esa noche, bajo la sombra de la oscuridad, sus amigos sacaron a Pablo y a Silas de la ciudad lo más pronto que pudieron. Los enviaron a Berea, donde buscaron, como siempre, reunirse con los judíos. Ahí los trataron mejor que en Tesalónica. Con entusiasmo los judíos recibieron el mensaje de Pablo y se veían con él a diario. Leían con esmero las escrituras y verificaban si ésta apoyaba cuanto él decía. Esto es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque estas personas ya habían tenido acceso a algunos escritos y estaban corroborando que lo que Pablo les estaba diciendo era cierto, lo verificaban. Y es muy importante que nosotros en la actualidad lo hagamos. Por eso es necesario, como aquí la misma palabra nos lo dice que con entusiasmo recibían el mensaje, con esmero leían la escritura. ¿Por qué es importante? Porque en la medida en que nosotros podemos leer la escritura, hay algo que es necesario, es que antes de leer la escritura le digamos al Espíritu Santo, Señor, por favor, danos sabiduría y entendimiento para leerla, ¿sí? Y nos sumergimos en la palabra y estudiamos la palabra, cosa de que cuando predicadores anuncian la palabra del Señor, nosotros podamos decir, sí, es así. No estamos ni ciegos ni sordos a la lectura, a la escritura, al conocimiento de la palabra. Porque ¿sabían ustedes que los grandes predicadores o grandes o medianitos predicadores o pequeños predicadores son seres humanos que se pueden equivocar? Y la enseñanza es muy importante, pero muy importante. Tan importante que tenemos que tener conciencia de lo que nos están enseñando, porque una mala enseñanza nos puede desviar del propósito de la palabra. Entonces ellos lo hacían, leían con esmero la escritura y verificaban si ésta apoyaba cuanto él les decía. O sea que ellos, como cuando uno se sienta a tomar un alimento, uno muchas veces no come todo lo que le sirven, porque hay algo que le puede hacer daño. Y cuando hay conciencia de que algo de lo cual está servido hace daño, uno se abstiene de comerlo. Así es esto. Porque igualmente, cuando yo leo la palabra, yo me estoy alimentando. Y aquí hay un punto importante que sí muchos difieren con esto, es que no se juzga a la persona que está dando el mensaje,
pero juzgamos la palabra que estamos recibiendo. ¿De qué nos estamos alimentando? Esto nos lo enseña la palabra del Señor. Por lo tanto, muchos se hicieron creyentes, entre ellos un sinnúmero de griegos famosos en la comunidad, hombres y mujeres de gran influencia. ¿Qué significaba? Igualmente, lo que ya hemos hablado. Personas con poder político, con poder económico, personas que muy seguramente estaban siendo líderes sociales de gran impacto en esa comunidad. Entonces, imaginémonos ese tipo de personas convertidas al Señor. ¿Cuánto mayor impacto podían generar en esa comunidad? El impacto iba a ser muy grande, porque tenían un prestigio, porque eran famosos, porque tenían, aquí vamos a ver, cierto grado de poder, ¿sí? Pero la influencia que ellos estarían ejerciendo antes de conocer a Cristo, a la influencia que podían ejercer después de conocer a Cristo, iba a ser completamente diferente. Y por eso así el Evangelio se podía expandir mucho más rápido. Versículo 13. Sin embargo, poco tiempo después, los judíos intransigentes, adivinen de dónde, de Tesalónica, de donde les había tocado salir corriendo, dice que se enteraron de que Pablo estaba predicando la palabra de Dios en Berea. Y adivine qué hicieron. Reaccionaron al momento y también allí fueron y le armaron un escándalo a Pablo. Con la ayuda de sus amigos, Pablo logró escabullirse. ¿Qué hizo? Abordó un barco y se hizo a la mar. Sin embargo, Silas y Timoteo, que lo acompañaban, se quedaron. Los hombres que ayudaron a Pablo para que escapara lo llevaron hasta Atenas. Desde esta ciudad envió un mensaje. Y este mensaje era para Silas y Timoteo. Y les estaba diciendo, vengan cuanto antes. Aquí que nos muestra que Pablo, a pesar de ser el gran nombre que predicaba la palabra, pues no podía solo. Es necesario trabajar en equipo. Nosotros, esto es una enseñanza porque nosotros estamos llamados para ser equipo. Porque entre más equipo tengamos, más fuerza desarrollamos. Es bien importante, ¿sí? Y en el cuerpo de Cristo, ¿cuánto más? El cuerpo de Cristo tiene que estar unido para poder trabajar correctamente, eficientemente, unidos, apoyados, sostenidos. ¿Sí? Versículo 16. Mientras más esperaba Pablo en Atenas a Silas y a Timoteo, más se enojaba. ¡Cuánta idolatría! La ciudad era un depósito de ídolos. O sea, él ya está en Atenas, él está allí y comienza a darse cuenta de la situación espiritual de este grupo de personas, de esta ciudad, de las personas que habitaban allí. En la sinagoga discutió eso con los judíos y otras personas de ideas afines. Salía a la calle y hablaba con todo el que se le cruzara. Así conversando, pudo conocer bien a muchos intelectuales, epicúreos y estoicos. Algunos de ellos los rechazaron con sarcasmo y le decían, ¡qué imbécil! Pero otros, al oír hablar de Jesús y la resurrección, quedaban intrigados. Es un nuevo punto de vista sobre los dioses, cuéntanos más. Entonces, Pablo entra allí en medio de estas escuelas filosóficas, porque aquí nos está hablando de epicúreos y estoicos, y él les comienza a hablar acerca de un Dios que sí fue a la cruz, murió, pero que resucitó porque hubo resurrección. Y ellos estaban como, bueno, espere a ver, porque como ellos a todo le querían poner un Dios, les estaba como llamando la atención. Yo investigué, y lo tengo aquí en un apunte, que quiénes eran los epicúreos y quiénes eran los estoicos. Y dice que los epicúreos fueron seguidores de un filósofo llamado Epicuro de Samos. Él fundó una escuela que fue llamada el Jardín. Entonces, ¿cuál era el pensamiento? El pensamiento fue la búsqueda de la felicidad, ¿sí?
Pero la felicidad se buscaba a través de un placer un tanto modesto, era modesto. Buscaban la amistad, buscaban, digamos, a través de sus enseñanzas filosóficas, no pasar por el dolor, ni dolor físico, ni dolor mental o emocional. Querían estar libres de todo tipo de temores y de todo tipo de miedos, ¿sí? Eso era como una especie de medicina para el alma. Y tenían la idea y la creencia de que cuando el cuerpo moría, hasta ahí llegaba, ya, no más. Por eso se dedicaban a pasarla bien en la tierra, mientras estuvieran vivos, ¿sí? Entonces, aminoraban a través de su filosofía todo lo que produjera el dolor físico, la querían pasar bien, pero eran modestos, eran modestos. Cuando nosotros vemos esto de medicina para el alma, no es ajeno a los términos, porque actualmente hay una espiritualidad que quiere buscar esa medicina, cuando la medicina está en Cristo, ¿sí? Pero ellos, eso es hacer las cosas en sus propias fuerzas, bajo sus propias creencias. Eso es lo que quería. Bueno, el estoico, al igual que el epicúreo, siempre va en busca de la felicidad. Hay una película que se llama así. Pero entonces ellos siempre buscaban querer estar muy felices a través de la sabiduría. Pero esa sabiduría no es la que procede de Dios, sino la sabiduría humana. Eran personas que querían ser muy justas, eran personas que se autodenominaban valientes por el desarrollo de la templanza. Tenían una moral muy alta, eran correctos, eran honestos, tenían virtudes y eran tan virtuosos que ellos aceptaban todo lo que les viniera. O sea, ellos buscaban la felicidad, pero si le venían situaciones a la vida, las aceptaban tanto como ese es nuestro destino. Entonces ellos allí no se quejaban, eran virtuosos en eso y no tenían quejas. Las cosas externas como la riqueza y la fama, los bienes materiales, las posiciones, ellos tenían la creencia de que no eran absolutamente necesarias para ser felices, ¿sí? No eran absolutamente necesarias. Sin embargo, si el destino les traía riqueza, no querían ser ostentosos. Ellos querían ser humildes, pero sí gozaban un poco más de lo que era la riqueza material con respecto a los epicúreos, ¿sí? Ellos eran un poquito más dados, aunque siempre quisieron también tener algo de mesura, ¿sí? Y ellos decían, si el destino nos trae las riquezas, siempre y cuando no comprometan la moral, nuestras virtudes, pues las aceptamos y las disfrutamos. Entonces, básicamente esos eran los rasgos que ellos tenían, y eran a ese tipo de personas era que Pablo tenía que abordarles para hablarles de Cristo. Ustedes están buscando la felicidad. Cristo se las puede dar, no como felicidad, como palabra felicidad, sino como gozo. Porque lo que pasa es que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el fruto del Espíritu Santo se comienza a desarrollar en nosotros y a pesar de adversidades sí podemos desarrollar gozo en nuestra vida, contentamiento, ¿no? Algo parecido a lo que ellos decían cuando aceptaban su destino. Y aquí con nosotros como cristianos no es tanto aceptar un destino, sino simple y sencillamente aceptar que Cristo es el dueño de nuestra vida, ¿sí? Y que con Él lo llegamos a tener todo, a pesar de que vengan circunstancias. Dice acá, así que se reunieron y le solicitaron que hiciera una presentación pública en el Areópago, que era un área más tranquila. Le dijeron, esto es nuevo para nosotros, nunca habíamos oído nada igual.
¿De dónde lo sacaste? O sea, ya les generó la inquietud. Explícalo, queremos entenderlo. El centro de Atenas era un hervidero de chismes. Siempre estaba lleno de gente, de lugareños y foráneos, ansiosos de enterarse de las noticias de última hora. Pero aquí la intención era como tener el chisme, el último, el fresquito, para irlo a contar. Pero en medio de esa inquietud, muchos recibieron a Jesús. Entonces dice, Pablo se dirigió al espacio abierto del Areópago y les habló. Y miren esto que Pablo les dice. Sin dudas, los atenienses toman en serio ¿qué? Su religión, les dijo. Cuando llegué aquí el otro día me sorprendí con todos los santuarios que hallé. Entonces vi uno con la inscripción, al Dios que nadie conoce. Ustedes se pueden imaginar el montón de dioses que tenían, que aún tenían un altar para el Dios que no conocían. Eso es increíble. Pablo le sigue diciendo, aquí estoy para presentarles a ese Dios, para que lo adoren con inteligencia y sepan con quién están tratando. Miren que para adorar a Dios, para conocerlo, debemos pedirle al Señor inteligencia y sabiduría. Sigue Pablo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto en él hay es el dueño del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, ni necesita que los humanos le hagan favores. Él puede cuidar de sí mismo. Hace a las criaturas, ellas no lo hacen a él. Creó de la nada a los hombres y formó la tierra. Asignó los tiempos y el espacio para que nosotros viviéramos y lo buscáramos. Él no quiere que andemos a tientas en la oscuridad, sino que lo encontremos. El Señor no juega a escondidas, no está lejos, Él está cerca. Vivimos y nos movemos en Él. No podemos alejarnos de su presencia. Uno de los poetas de ustedes expresó, somos lo que Dios creó. Bueno, entonces, si somos eso, no tiene mucho sentido contratar a un escultor para que nos cincele un Dios de piedra, ¿no es verdad? Mírenme en cuánta verdad y cuánta transparencia hay en lo que Pablo les está diciendo. Continúa. Si antes no conocíamos a Dios, Él lo pasaba por alto. Sin embargo, eso terminó. Él se ha manifestado y podemos conocerlo. Nos insta a un cambio de vida radical. ¿Usted quiere conocer a Cristo? Créame que su vida va a cambiar radicalmente. Porque a Él no le gustan las aguas tibias. O se es frío o se es caliente. Pero la vida va a cambiar de forma radical. Dice, Él se ha manifestado y podemos conocerlo. Nos insta a un cambio de vida radical. Además, Él ha fijado un tiempo específico en el que juzgará a toda la raza humana y lo pondrá todo en orden. Ya designó al juez y lo ha confirmado ante todos al resucitarlo de entre los muertos. ¿Quién es ese juez? Cristo. Cuando oyeron la frase resucitarlo de entre los muertos, los oyentes se dividieron. Algunos se rieron de él y se fueron haciendo chistes. Otros dijeron, te escucharemos en otra ocasión. Queremos oír más. Pero en otra ocasión seguimos escuchándote. Fue todo por ese día y Pablo se marchó. Resultó que varias personas se convencieron allí mismo y se quedaron con el apóstol. Entre ellos Dionisio, el areopagita y una mujer llamada Dámaris. Entonces démonos cuenta de esa estrategia que, guiado con toda seguridad por el Espíritu Santo, encuentra él esa inscripción al Dios que nadie conoce, y el Señor usa a Pablo para que les diga absolutamente
toda la verdad acerca de Cristo. Muchos se burlaron, muchos dijeron más tardecito, pero muchos creyeron. Y aquí aparece otro nombre que es el de Dionisio. ¿Y quién era Dionisio? Dionisio era un magistrado, era un juez, era un hombre de renombre, de posición. ¿Cuánta influencia pudo tener ese hombre en esa comunidad? Fue una influencia muy grande. Y es importante detenernos cuando dice aquí que cuando oyeron la frase resucitarlo de entre los muertos, los oyentes se dividieron. Por eso es que nos damos cuenta de algo bien importante. El problema no es hablar de Dios. Para el cristiano, el problema es hablar del Hijo de Dios, del tesoro del cielo, del unigénito de Dios que fue enviado a la tierra para que se hiciera la imagen visible del Dios invisible, ¿sí? Y llegase al sacrificio de la cruz, en donde Él muere pero resucita. Entonces el problema es ese. Y es como si fuese un problema de esa época. No, el problema continúa. El problema continúa porque muchos al oír hablar de Cristo no logran entender su obra maravillosa y no logran entender que, como dijo en capítulos anteriores, Cristo está en las narices nuestras porque estamos leyendo la palabra y muchos no lo pueden entender. Gracias por su tiempo. Estoy convencida de que es un tiempo de calidad, es un tiempo de bendición. No se olviden de compartir y continúenos acompañando todos los lunes. Bendiciones.